Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, queridos componentes literarios? Hoy los saludo con mucho gusto y es que nos encontramos con Michelle Gaitán, que es gestora cultural y bueno, nos va a platicar un poco acerca de esta gran labor. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las clases. El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola Michelle, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando el día de hoy en un episodio más aquí en Componentes Literarios y cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Esperamos pasarla un rato agradable el día de hoy. Sí, claro, así va a ser y bueno, pues me encantaría que empezáramos a platicar acerca de esta labor que haces. ¿Cómo fue que te metiste en la gestión cultural? ¿Qué es la gestión cultural? Y pues vamos a empezar con eso, ¿qué te parece? Cuéntanos qué es la gestión cultural para nuestros amigos componentes literarios que nos están escuchando y que pues van entrando también en esto. Sí, bueno, realmente el concepto de gestión cultural pues es muy reciente y se da debido a que mucha gente que se dedicaba a hacer eventos, festivales o acciones comunitarias que tienen que ver con el arte o la cultura, pues se vieron en la necesidad de profesionalizarse debido a que, pues como muchas veces pasa, ¿no? Ahorita se ha visto con el COVID que la falta de profesionalización en el sector, ¿no? De todos los artistas, de toda la gente que esté involucrada, al no tener un sistema más profesional o estrategias de comercio, Ajá. pues se ven rezagados. Entonces por eso surge esta figura del gestor cultural, que ya eran los promotores que estaban haciendo los programas de cultura, pero ahora ya como algo más profesional, ¿no? Con herramientas mucho más amplias que van desde la antropología, los estudios antropológicos de las comunidades, hasta herramientas de administración, marketing, desarrollo de contenidos digitales, por ejemplo, hasta cuestiones de arte, ¿no? Que ya tiene que involucrarse con diferentes artes para poder fomentar la cultura, el arte o promover alguna cuestión cultural. Eso es más o menos lo que hace el gestor y que también en algún momento la figura del gestor también se pasa a la política, porque también interviene en las políticas públicas, en los programas, en las decisiones de las direcciones de los centros de arte y de cultura. Claro, más y también, por ejemplo, en el área de periodismo, ¿no? Que es también un método de difusión e información que al final de cuentas muchos toman como herramienta principal para divulgar algún acontecimiento, algún evento. Entonces, tengo entendido que tú también pues figuras dentro de las ramas del periodismo y bueno, también en principio pues en filosofía, ¿no? Que estudiaste en la facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero has incursionado dentro del periodismo, ¿no? Y va de la mano con la gestión cultural. Sí, claro, porque al final todos buscamos que nuestros proyectos sean atendidos por la gente, porque si no, ¿qué sentido tendría transmitir algo que pues no va a llegar a ningún lado? Creo que todos los artistas en algún momento buscan espacios para compartir sus experiencias con los demás y por eso también es tan importante que existan los gestores, el periodismo que informe qué cosas hay. Y por ahí surge, es algo muy chistoso porque justamente hablando ahora de gestión cultural, normalmente cuando hablamos de cultura muchas veces en una encuesta incluso que una vez realicé aquí en el centro de Toluca, le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Qué cosas les gustaría tener en la ciudad? Y muchos ponían teatro, cine, danza, y me daba risa porque esas son cosas que
prácticamente cada semana existe. Sí, que hay en todos lados. Ajá. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, el teatro de la universidad tiene cada fin de semana temporada de algo en teatro. También hay funciones independientes, hay teatros independientes. Y era curioso cómo la gente no lo relacionaba. ¿Eso por qué? Porque cuando nosotros hacemos cultura como promotores, nos fijamos en promover únicamente nuestro proyecto, ¿no? No tomamos en cuenta las características de la gente a la que va dirigido. Decimos, va dirigido a adultos o va dirigido a niños, pero ¿niños quiénes? ¿En dónde viven? Y si realmente los niños a los que tú quieres dirigir tu proyecto quieren escuchar lo que tú estás diciendo. Claro. Eso es algo importante, ¿no? Y que hace el gestor cultural. Sí, una de las partes importantes, como tú lo mencionas, es dirigir justamente al público, porque así como existen, además de brechas generacionales, también existen diferentes características que hacen la diversidad de cada lugar, ¿no? La diversidad en cuestión de la gente, y por lo mismo, así como dicen, el gusto se rompe en géneros. Cada sector exige distintas o posibles propuestas, ya sean escénicas, ya sean de música, y todo depende justamente en primera del público, pero también que el gestor cultural tenga esa visión de saber cómo dirigir, ¿no? Cómo dirigir el espectáculo. Sí, claro, dicen por ahí, en gusto se rompen géneros y 2 que 3 hocicos, ¿no? pero justo, a veces, y en esto de los hocicos, ¿no? Si yo presento una propuesta que a mí me apasiona, porque el ballet para mí ha sido fundamental en mi formación cultural y artística como promotora y bla, 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 pero lo pongo en un lugar, no sé, en Alameda, el domingo, y nadie se acerca en primera instancia, ¿no? O pongo libros, o pongo lo que sea que se me ocurra poner, que yo creo que es fabuloso, fantástico, fenomenal, y la gente pase por alto y no se entere o no se interese. Lo primero que voy a pensar es, ay, no, pues es que estos son unos ignorantes, ni porque se los estamos poniendo, me voy a indignar y me voy a poner como loca, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me estoy cerrando a mi público. En cambio, ahora justamente eso era lo que pasaba antes. El promotor, pues sí, en un buen deseo de promover aquello que le apasiona, que le gusta, que cree que es cultura o que cree que es una mejor cultura, imponía los contenidos culturales, pero sin tomar en cuenta su comunidad. Por eso es que ahora la figura del gestor cultural se involucra mucho con la comunidad y empieza siempre, ahora, cualquier proyecto desde los diagnósticos culturales. Eso está perfecto. Un diagnóstico te dice, antes de llegar tú y proponer un proyecto en la Alameda, tienes que llegar a la Alameda y que te propongan. ¿Qué expresiones culturales ya existen ahí? ¿Quiénes se juntan? ¿Por qué se juntan? ¿Qué hacen cuando se juntan? Sí, y también la audiencia que tienen, ¿no? Lo que ha pasado aquí es que a veces la promoción y la difusión cultural se está centrando en este proceso un tanto elitista o solamente de algunos. Y en el momento en que estás viendo realmente cuál es tu público y qué es lo que están exigiendo, que también es arte al final de cuentas, pero de qué forma, ¿no? ¿Cuál es el sentido que ellos están dándole a ese arte? Yo creo que es muy importante ese punto que estás tomando, que ya hay más entendimiento entre el que promueve la cultura con el público, ya no es solo para él. Claro, y además ha habido muchos casos bien interesantes. Por ejemplo, yo en mis prácticas, de mis andares, para mí ha sido muy importante siempre empaparme de otras experiencias, de formarme a través de pues diferentes cursos o diferentes libros y demás, experiencias de otros. Entonces, en un foro una vez hablábamos con el encargado de uno de los faros estos de cultura que se dieron en algunas delegaciones de la Ciudad de México. Y decían que cuando entró uno de los directores,
había cursos de macramé y de manualidades. Y como esta persona pues era un alto líder de la cultura que venía de los puestos más importantes, una crema, ¿no? Ajá. El señor, pues cómo iba a meter estas cochinadas de macramé, eso no es arte y no sé qué, lo sacó. Sí, lo quitó. ¿Y qué pasó? Que mató a la comunidad. Porque justo la zona en donde estaba, pues eran señoras que querían hacer macramé. Y dentro de esas posibilidades les daba un punto de reunión, les posibilitaba generar lazos comunitarios. Así es. Y hasta una manera de expresarse, porque también es arte. O sea, es una manera de expresarte a través de maneras creativas, ¿no? O sea, son maneras creativas de expresión. No, y que al final de cuentas tiene vínculos todavía, que a esto es a lo que me encantaría que los componentes literarios que nos escuchan tomaran mucho en cuenta, que el propósito justamente también en este podcast es que entendamos que existe muchos vínculos de algo que alguien a lo mejor pudiera creer, como en este caso, ¿no? Este señor que cuentas, que pudiera considerar que no es arte y que no tiene ningún vínculo con otras cosas, ¿no? Artísticas, pero en realidad en este caso sí lo hay, y tiene también este trasfondo acerca de la comunión que existe, ¿no? En una comunidad, el empezar a crear a través de ello, de estar en conjunto con otras personas y compartir un gusto artístico. Además, también entender cuál es el propósito del promotor, del gestor, que sí atiende a un deseo propio, de un gusto personal por cierta inclinación a un tipo de arte o de cultura específica, pero tiene que tener una cabeza mucho más amplia, saber que la realidad se forma de diferentes perspectivas, que no hay una única y que tampoco hay una cultura única ni un arte único, y que justo se va construyendo en ese dinamismo que nos da la humanidad, ¿no? Entonces, somos diversos, multiculturales, y eso cada día nos enriquece más. Ahora con la globalización, pues más, y eso nos tiene que dejar como ejemplo el tener el panorama amplio, un amplio criterio para decidir sobre la cultura. Entonces, por ejemplo, si nos quejamos de que los museos o que los teatros o que están vacíos, hay que dejar de quejarnos por qué están vacíos esos y fijarnos en cuáles son los nuevos espacios de pues sí, de comunión social, en donde sí se están juntando, qué valores están generando dentro de esos espacios y cómo podemos invadir esos espacios, construir, porque al final también son culturas. Es una cultura del consumo la que hace que ahora esté la gente llena bueno, ahora se vio con el COVID que inmediatamente abrieron los centros comerciales y fue lo primero que se llenó. Hay una necesidad de compartir el espacio y de hacer comunidad, pero pues es una cultura del consumo la que nos está llamando. Hay otro tipo de culturas que nos pueden llamar a otro tipo de comuniones y esas son las que hay que fortalecer. Pero no quiere decir que esté mal, quiere decir que hay que entender cuáles son las necesidades, por qué es que la gente está buscando ese tipo de espacios, qué le ofrecen ese tipo de espacios que yo no ofrezca, y desde esos lados, cómo poder construir sin pelearnos. Yo cuando promoví la lectura, algo que me quedó muy claro y que me hizo aprender muchísimo, es que a veces tenemos, bueno, yo estaba en filosofía, y a veces parece que ni Zeus nos merece, ¿no? Porque tenemos demasiada sabiduría de estudiantes que nos rebasa el mundo, ¿no? Entonces, a veces cuando estás en esto de los libros te das cuenta que hay gente que se acerca viendo si sabes, y no, y te pregunta de autores, y mientras más sepas mejor, y bla, bla, bla. Y también hay gente que se va a acercar por un libro de superación personal. Así es. Entonces sí, es bien importante poder ampliar tu horizonte, o por la Biblia, o por el libro de los testigos de Jehová, incluso va a haber alguien que quiera leer eso. Y yo siempre les decía algo, porque a veces había gente que me ayudaba, que se ofendía de, ay, este tipo agarró este libro teniendo estos, y digo, mira, que piensen lo que quieran, mientras piensen. Así es.
O que cada quien tiene un gusto diferente y muy respetable, ¿no? Aparte, otra situación, más vale que se lea cualquier cosa en este sentido, si lo vemos así proyectado por lo que te decían tus compañeros, colegas, más vale que se lea algo a que no se lea nada. O sea, estamos en un momento de caos total también en este sentido, que es necesario acercarnos a través de lo que sea a la palabra, ¿no? Sin miedo, sin prejuicios. Así Normalmente tenemos, a mí me ha pasado muchísimas veces que tengo espacios abiertos al público y la gente pasa y tiene ese temor a acercarse a un espacio porque se nos ha hecho creer que no nos pertenecen ciertas cosas de la cultura o del arte. Cuando la cultura lo es todo, lo peor todavía, lo más miserable de nosotros, es que nos hemos creído que hay culturas que son inferiores a otras. ¡Ay, sí, qué horror! Entonces, eso nos ha hecho muchísimo daño, afortunadamente, y yo me siento muy orgullosa de esta generación de jóvenes, porque hemos visto, por ejemplo, hay un caso en San Felipe del Progreso, de murales que están inundando toda su comunidad, todo el pueblo, murales grandísimos, y todos expresan el orgullo por su descendencia, ¿no? O sea, por sus tradiciones indígenas, por sus lenguas, por su cultura, que siempre, si le preguntas, por ejemplo, a generaciones un poquito más grandes, ya los abuelitos tenían miedo a expresar su cultura. Porque la discriminación estaba allí también y había todavía, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí, o sea, había un proceso, no, incluso también en escuelas todavía existen algunas personas o algunos estudiantes que pertenecen a diferentes grupos indígenas y poblaciones indígenas donde les da pena ser becados por eso, ¿no? Y que incluso pueden pasar su estancia y estudiar callados en este sentido porque les da miedo el ser discriminados, ¿no? Y este problema pues tiene que terminar. O sea, deberíamos justamente ver que la cultura está en todos lados y que, como dices, no hay nadie más ni nadie menos aquí. Exacto, tener un sentido amplio, y ese es el papel del gestor cultural. Por eso es que no solo propone, no caer en el eventitis, ¿no? En solo hacer eventos y eventos y eventos y con eso estoy generando algo. No, poder construir incluso desde las políticas culturales, o sea, desde la política pública, participar en la vida política para de esa manera cambiar la estructura con la que se vio. Por ejemplo, de nuevo, ahorita se vio cuántos desempleos del sector cultural, de la industria, salieron. Está parado. Desde hace más de 6 meses detenidos, sin seguros de desempleo, sin seguro médico, sin seguros de nada, ni nada de nada, así, totalmente parados. Sí, precisamente por esta situación y por lo mismo también, porque hay muchos que aparte se quedan como en la vieja escuela de la gestión cultural o también no le entran a las nuevas tecnologías. Eso también he visto mucho por parte de algunas personas que se dedican a esta gestión cultural y no se animan a entrarle más allá en las redes sociales que ahorita están bastante en boga y que aparte son una herramienta que te ayuda muchísimo, ¿no? ¿O tú cómo ves el movimiento de las redes sociales a través de esta gestión cultural? No, pues todas las tecnologías de la información ahorita son fundamentales y justo es un eje fundamental que también toca cualquier gestor porque tenemos que estar a la vanguardia. No hay que olvidar que hay un rezago muy importante entre aquellos que cuentan con los elementos y conocen las tecnologías y aquellos que no, porque eso también es una realidad. Y también es una realidad en México que no todos tienen acceso a esas tecnologías. No hay que perder de vista los métodos tradicionales, pero hoy en día todo se está virtualizando. Tenemos que entender cómo funcionan las tecnologías, no solo por cuestiones de promoción, sino hasta de seguridad que tenemos ya en la red, porque hoy en día a veces estas aplicaciones de redes sociales, que tu cara, que dame tus datos, que cómo te llamas,
Sí. Pues nos dejan vulnerables porque damos más información de la que deberíamos. Y tenemos que ser muy conscientes de que son herramientas de comunicación, que mucha gente tiene acceso a ellas y que es muy fácil acceder a datos personales, ¿no? Ya se ha visto el caso de muchos que han sido eso, pero en el caso de la cultura es importante estar a la vanguardia, es importante utilizarlas, es importante conocer los lenguajes, no podemos ser analfabetas digitales porque de nuevo hay gente que ya está haciendo netar, hay gente que ya está haciendo cultura digital, hay gente que está haciendo poesía audiovisual impresionante desde programación web, o sea, cosas increíbles que si nosotros no estamos a la vanguardia, estamos atrasados. Incluso dicen, el arte es lo que la gente hace como arte en su época, ¿no? Entonces va evolucionando. Lo que antes era un tipo de arte, hoy es otro tipo de arte, y dentro de ese tipo de arte y de cultura es la cultura digital, el arte digital. Entonces, más allá de si nos gusta o no, de si nos acomoda o no, esto es el presente y el futuro y demás. O sea, estar a la vanguardia es importante para todos los que hacemos esto. ¿Por qué? Porque es atender a nuestra comunidad, es atender a nuestras realidades. Si no, pues no servimos, no somos funcionales. Nosotros tenemos un papel fundamental, que es transformar las realidades para generar dinámicas más positivas. Entonces, si no entendemos nuestras realidades, estamos cometiendo el mismo error del que dice, no llegaron a mi ópera de ballet aquí en el mercado, ¿no? O sea, pues no, igual era otra cosa lo que tenías que presentar. Así es, exactamente. Oye, y por ejemplo, tú formas parte, bueno, eres creadora también de un proyecto que me gustaría que nos compartieras aquí en este episodio sobre, es Librarte, ¿verdad? Se llama. Sí, ese de Librarte surge como promotora cultural, pero dentro de todo, pues ya me animé también a hacer mis textos libres. Era porque siempre he tenido el impulso, me ha gustado siempre escribir y transmitir pues las ideas que tengo, los pensamientos que me mantienen inconforme, o que quiero expresar simplemente. Y lo hice a través de un blog. Por fin me animé, y como a veces tenemos este prejuicio cuando estudiamos la licenciatura y estamos tan cercanos a gente que estudia letras, que estudia, no, pues filosofía y demás, pues llega un momento en el que te cohibes. Sí, ¿no? Como que sientes esa barrera de, ay, no, ¿qué van a decir los de literatura si yo estudié filosofía o si estudié ciencias de la información documental y quiero hacer un poema, ese tipo de cosas, ¿no? Es justo lo que a mí me gustaría que se empezara a romper, estas barreras que existen, que no tienen sentido alrededor de los estudiosos del arte, de los estudiosos de la literatura, incluso de la filosofía, ¿no? Porque siempre nos encontramos con eso, con gente que dice, a mí me hubiera encantado, hasta de letras, ¿no? Escribir, pero me dijeron mis profes que aquí se venía a corregir, que aquí se venía otra cosa, pero escribir no. Entonces, esa parte sí es bien importante que la tomemos en cuenta aquí. Claro, y tener el coraje, la necedad también. Yo tenía un profesor que me decía, eres demasiado necia a veces, y cosa que es bueno, ¿no? En algunos momentos es bueno, porque independientemente yo creo que hay que tener la confianza en lo que uno hace, y también de repente tener una que otra validita de, pues, que se te resbale lo que digan los demás, y creo que el primer motor tiene que ser uno mismo. Yo lo hice, justo por eso son libres, son mis textos libres. No se ajustan a ningún formato, no estoy buscando complacer ninguna estructura ni ninguna norma, simplemente estoy transmitiendo como catarsis real. Y dentro de eso comparto, por si alguien quiere, se siente identificado o le gusta lo que hago, pues agradezco y me motiva, por supuesto. Pero si alguien llega y me dice, lo que escribes es basura, no vuelvas a hacerlo, pues le voy a agradecer igual su comentario. Pero tú vas a seguir. Claro. Él es libre de no leerme también, ¿no? Claro, pero tú también eres libre de seguirle, pese a lo que digan, pese a lo que digan. Oye, y entonces sigues trabajando como
como en esta parte de la gestión cultural. ¿En dónde estás trabajando? Sí, bueno, colaboro de manera independiente en algunos Ajá. medios libres, Perfecto. como periodista cultural. Ujú. También tengo mi agencia de gestión cultural que se llama Métrica, y Ajá. ahí ya me encargo de desarrollar proyectos que le llamo diseño de ideas, Ajá. porque no nada más son proyectos que se ponen, te digo, no nada más es decir, te voy a vender artistas o te voy a promover este evento, sino hacer diseños desde los diagnósticos, desde las comunidades, Ujú. que sí les vas a llevar un espectáculo, ¿ok? Pero que trascienda, ¿no? Que les deje algo que sí incida de verdad en su tejido social. Claro, y Entonces, que les eso es a lo que me interese. dedico. Ajá, eso Sí. es a lo que me dedico con la agencia, y pues con Librarte sigo con lo del fomento a la lectura, Ujú. programas de fomento a la lectura, y con todo lo que tiene que ver con convocatorias de arte y fondos y demás, Ajá. pues haciendo estas dos líneas de investigación también respecto a temas culturales, por ejemplo, esto de la afrodescendencia en México y cómo se ha construido nuestro imaginario de manera culturalmente Ajá. de manera errónea. Sí, que pensamos que no hay, siempre decimos, no, en México no hay negros, ¿no? Ajá. O no hay afrodescendientes. Y resulta que sí, ¿no? Y que hay varios y comunidades. Claro, y que era la población más abundante en México. O sea, Ujú. tenemos más sangre de afrodescendientes que de indígenas, Ujú. ¿no? Mira Y qué la curioso. cultura obviamente también se vio impactada por esto, pero ¿cómo es posible que una mínima parte de la cultura sea maximizada Ujú. y lo que tenemos más arraigado sea invisibilizado solo por el prejuicio que tenemos racial, que ya debería ser extinto de Sí, nuestro ya, vocabulario? nulo. Ay, no. Oye, y cuéntanos también aquí cuáles son las dificultades con las que te has enfrentado, Michelle, en estos años que llevas ya como gestora cultural. Me imagino que has tenido tanto, pues, dificultades dentro como del sistema que los lleva, que ya nos has compartido algunos de ellos. Y también por parte de la gente, este acercamiento, ¿cómo vas librando estas dificultades y cuáles son las dificultades? Pues ha sido de muchas formas. Creo que la más difícil ha sido con la gente, Ajá. que ha sido un estira y afloja. A veces tienes muchísima popularidad de un lado y hay veces que te va muy bien y la gente va, y hay veces que no va nadie a tus eventos. Entonces, me ha tocado que pongo, por ejemplo, la Librocleta, que es mi triciclo tamalero. Ay, eso quiero que nos cuentes ahorita, más adelante. Ajá. Sí, claro. Y bueno, justo este proyecto lo he llevado al espacio público y me he quedado ahí sola, vestida y alborotada, y la gente parece que tiene una capa protectora, y obviamente ha sido muy difícil, pero eso es una gran lección. Y creo que eso también, ya ahora que estoy con el camino de la gestión cultural, pues me doy cuenta que a veces hace falta tener más visión de la que uno tiene, Ujú. ampliarse y ver que te debes a la gente, a lo Así que es. ellos quieren, y una vez que los escucha, la gente se empieza a acercar a ti de manera automática. Entonces, eso me ayudó bastante, pero fue muy difícil y sigue siendo difícil. Ujú. Sigue siendo para mí una lucha día a día hacerlos, pues cada vez picarles, ¿no? Meterles la curiosidad para Ujú. que se acerquen, para que quieran estar pendientes a los temas culturales y artísticos. Y otra ha sido pues la lucha constante con las instituciones, ¿no? Ay, sí, me imagino. Ujú. Claro que a veces uno llega entusiasta y cree que va a tener todo resuelto, y te das cuenta que pues la burocracia tiene otros planes. Ajá. Otros planes para ti, Otras tus formas proyectos. para conducirse, que son Claro. algunas bastante absurdas, algunas bastante lentas, y bueno, al final ellos, mientras entregues papeles y un montón de firmas, ahí ya va a estar la burocracia dándote y tendiéndote la mano, ¿no? Claro, y también entender que muchos de relaciones, entonces hay mucha gente que cree que no importa cómo se lleve con los demás, y creo que también es otra de las lecciones que he tenido a lo largo de este trayecto, que nunca menosprecies el trabajo de nadie, siempre llévate bien con todos. Así Obviamente es. no eres monedita de oro, no te vas a poder llevar bien con todo el mundo, pero quien nada debe, nada teme, o sea que anda bien por la vida y te irá bien.
Y eso es una lección, y sobre todo nosotros que nos dedicamos al arte y a la cultura, pues qué mejor que nos tengan en buen concepto. Nuestra palabra hoy día parece que ya no vale, pero tenemos que regresar a eso, donde nuestra palabra vale todo y donde pues tenemos que ser congruentes, ¿no? Si estamos transmitiendo valores culturales, pues estar en esas dinámicas. Todos somos humanos, todos tenemos tropiezos, todos somos buenos y malos, pero dentro de lo posible, pues andar bien, ¿no? Andar por buen camino, dirían por ahí. Qué importante esto que estás mencionando, que para poder transmitir y que la gente se acerque, es justamente que desde el nido las personas que están más involucradas con el arte y quieren promocionarlo, difundirlo, pues tienen también justo que tomar esta estrategia, la de tener una buena convivencia con su entorno y con la gente que también está adentro. Yo creo que sería muy importante repensar en que nosotros como estudiosos del arte tendríamos que cambiar a veces el chip, ¿no? Ese chip de, ay, no, esta persona escribe de esta manera, como que a veces nos vamos a una crítica sumamente subjetiva, una crítica sin fundamentos. No digo que todos, porque hay quienes no lo hacen así, pero sí ha habido muchos en donde se fundamenta en una crítica negativa, ¿no? No una crítica constructiva, y pues por eso estamos a veces como que hay medios en la cuerdita floja dentro del mismo nido de los estudiosos. Claro, y además algo también muy importante, que eso ya no tiene que ver con, o sea, que sí es muy importante la gestión, pero también ahí a todos los que nos están escuchando un tip de ventas, también aquí en general, y en la vida para que les vaya bien, que a veces creemos que las puertas se nos van a abrir cuando vamos con el director, ¿no? El último en la fila, el más importante. En jerarquía. Sí, y se nos olvida tratar bien o ser humano con el que está en la entrada, por ejemplo. O el que está limpiando el piso en el camino en que yo estoy bueno pasando. Que tocas este tema. A veces son cosas tan sencillas, pero es una regla del vendedor de oro. Desde la policía que está hasta la entrada hasta el director que llegaste a ver, todos merecen el mismo respeto, el mismo saludo y el mismo agradecimiento que está atendiendo. A veces tú puedes tener la tarjeta y la entrada del director del museo de Louvre, y si el policía no le caíste bien, no entras. Exactamente. Ahí está. No entras, y qué bueno que no entres. Qué bueno que no entres porque lo tienes bien merecido. Sí, por eso no es son mal lecciones comportamiento. de humildad, pero de verdad que todos, como decía anteriormente, todos valemos igual. Todos tenemos lo mismo, y simplemente hay muchas veces que son circunstancial el hecho de que alguien esté en un puesto de poder y alguien no. Y no tiene que ver ni siquiera con sus capacidades. No. Hay todo un contexto que tendríamos que revisar para que aquella gente que no entiende esta relación entre cuestiones jerárquicas, en la cual cada uno tiene una función fundamental e importante, así como funcionan como un engranaje, justamente tendríamos que también ver que no podemos decir, ay, no, esta persona no estudió, o esta persona está aquí porque le dio flojera a la escuela. No podemos poner o establecer juicios que no sabemos, ¿no? De los cuales no estamos seguros, en primera. Y en segunda, qué bueno que tocas el tema, una, del respeto, la igualdad y sobre todo de la humildad con la que nos dirigimos día a día con todos, e incluso con nuestro entorno más cercano del día a día, la naturaleza, ¿no? Con todos, yo creo que hasta una planta merece, un perrito, todos merecen respeto. Entonces es muy importante esto que tocas. Claro, estar en armonía, y eso definitivamente, naturalmente, nos va a generar eso. ¿Por qué? Porque a veces creemos, como te digo, en la gestión se ha visto, ¿no? Que con ciertas personas, y se nos olvida, en esas también perdemos un poquito de vista cuál es nuestra función, ¿no? Al final hacemos arte porque también tiene su función social. Y el gestor cultural debe entender su papel social
y su deber también como ciudadano, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí. Así y es. sobre todo construir comunidad, porque es lo que necesitamos construir comunidad para sentirnos parte de algo y formar un proyecto más positivo, porque Identidad, también formar una identidad. Una identidad positiva, ¿no? Reforzada. Sí, Yo claro. me fui dando cuenta, fíjate, con lo que decías de los libros, una experiencia bonita que tuve fue que esto, ¿no? De tanto tiempo que ya estaba yendo a las facultades, que yo me agarré a la mala, así me puse y me inventé ahí mis pretextos para entrar. Uh-huh. Y les dije que era estudiante y todo, y que me interesaba en las prepas. Ajá. Fui a leer poesía a los salones entre clase y clase, formé lectores que después vi en la Facultad de Humanidades. Ay, que qué me padre. da mucho gusto, o gente que después de tiempo se acuerda de los primeros libros que les vendí. Después de eso, hago un crowdfunding, hago que la gente, la misma comunidad, participe de sus proyectos, porque también se trata de ser autogestivo, de hacer que la gente se involucre, que no pida todo de a gratis, que no espere todo. Sí es un derecho el acceso a la cultura y el arte, pero también es un alimento para el alma que nosotros debemos proporcionarnos. Entonces, darle ese valor, y yo puse que la gente le diera el valor al proyecto que llevaba y que me pagara prácticamente para comprar el triciclo, los libros, para adaptarlo, para medio moverme. Uh-huh. Y funcionó, y ha sido muy bonito saber, porque hay gente que yo no conocía en absoluto. De hecho, la primera persona que me fundió uh-huh. se llama Porfirio Hernández, uh-huh. es un periodista también cultural, sí. que ha estado involucrado. Yo no lo conocía. Yo lo conocí porque me vio en crowdfunding, en las redes sociales, hablando de la importancia de las redes sociales, uh-huh. y le gustó el proyecto, y me acuerdo muy bien porque me dio mis primeros 200 pesos. Fue el primero que me fundió la librocleta. Y no se me va a olvidar nunca, porque fue parte importante, pero fue alguien que apostó por los contenidos. Y estoy seguro que él no se arrepiente de ese dinero que depositó en mí, porque me ha visto, ¿no? Cómo continúo, sí. y los resultados de ese dinero, cómo han explotado. Yo creo que eso hay que tener con la comunidad, un lazo fuerte, uh-huh. un vínculo real, que permita que ellos mismos tomen conciencia de su papel también uh-huh. como público. Claro, y también, ¿sabes qué? Que a mí me llama mucho la atención, y esto es lo que te decía que me gustaría que nos platicaras, de cómo está conformada la librocleta, que, híjole, si ustedes se van a las redes sociales de Michelle Gaitán, ahora que terminemos el episodio ya nos las compartirá, pero me encantaría que fueran y vieran qué creatividad. Yo la verdad te llegué a ver varias veces también, en varias ocasiones, y dije, qué manera tan creativa, llamas la atención. ¿Y cómo se te ocurrió que fuera así? ¿En qué momento dijiste, voy a trasladar los libros en una bicicleta así? Cuéntanos primero cómo es, para que más o menos se la imaginen nuestros amigos componentes. Claro, bueno, pues la librocleta es prácticamente un triciclo tamalero, de estos como los tamales oaxaqueños, y el concepto era prácticamente el mismo, que la gente ubicara que ciertas veces por semana iba a pasar la librocleta, y tenemos los anuncios como los tamales oaxaqueños, ajá. pero de libros, ¿no? Y de los fierro viejos, pero también con anuncios de libros y de lectores, y de se buscan lectores y demás. Y bueno, la idea es ponerse en los espacios públicos. Tengo préstamo de juegos de destreza como ajedrez, los alambres estos de destreza, y algunas cartitas de memoria y demás. Los libros que son a préstamo, intercambio, y están también en venta. Y también tengo actividades artísticas que yo misma pongo en mi foro itinerario, que es del triciclo tamalero. Ay, qué bonito, qué bonito. A veces me pongo a leer poesía también con un tubito, poesía al oído, y depende, va modificándose dependiendo de las circunstancias. Ahora estoy construyendo un títere de tamaño real, ajá. que va a cantar y va a hacer monólogos y va igual a hacer varias cosas dentro de esta dinámica de la literatura. No, pues qué lindo, qué lindo. Sí, va evolucionando, porque te digo, al principio pues yo nada más ponía el triciclo, ajá. y dejaba que la gente se acercara, pero pues no me funcionó, porque yo venía de vender libros en los espacios universitarios con Librarte,
Sí, ya sí, sí. llevaba varios años y nosotros literal llevábamos unas maletas de libros Ajá. y las cargábamos en los autobuses y en las facultades con un diablito y era un caos. Me acuerdo que me hice amiga de los intendentes de todas las facultades porque ellos me prestaban las mesas, los diablitos me ayudaban a cargar mi despapalle, ¿no? Todo mi mercado cultural. Ponía exposición de foto, ponía los libros y de repente invitaba artistas también en eso Ajá. mismo. Pero pues ya era mucho de andar cargando así los libros, entonces ya decidimos poner esto del triciclo. Aunque yo no sabía lo que me metía, porque con el triciclo me emocioné y ya pesaba 150 kilos. Y al Dios. principio cargaba yo 150 kilos de una facultad a otra y era peor. Pero ya tenía rueditas, ¿no? Al menos. Ajá. Sí, bueno, ya tenías ahí una palanquita por lo menos para hacer peso. Sí, Ay, pero fue no. evolucionando. Mira, la gente casi no se va a acercar a los libros, pero sí se va a acercar a una obra de teatro o se va a acercar a una persona personificada. Así es. Entonces, por eso fue evolucionando, por eso me volví más performática poco a poco, por eso busqué textos que causaran más furor al compartirlos en el micrófono abierto, y eso me fue ayudando. También me fui a una gira por Centroamérica, y me tocó estar en Costa Rica y Panamá en los espacios públicos, en los parques, con un letrero que decía se recita poesía, y tenía mis poemas, los ponía en un poste, o los ponía ahí y les decía se recita poesía y les recitaba al oído la poesía, pero yo personificada, para que pues tuviera más impacto. Y me fue bien, ¿no? Estuvo muy padre la experiencia, y eso obviamente me dio más tablas también para regresar y seguir haciendo esto Claro, de la lectura. Y seguir evolucionando. Que es muy importante, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Sí, Quien no diga que estancarse. ya lo sabe todo, pues desde ahí aléjate, porque seguramente te va a causar decepción. No, necesitamos seguir nutriéndonos, como dice esto de las redes sociales, pues, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si te quedas atrás, pues estás, pues así que no estás a la vanguardia, y hay muchas cosas, todo el tiempo hay que actualizarnos, todo el tiempo podemos seguir aprendiendo, siempre podemos seguir creciendo en muchas partes. No estamos completos, somos seres en constante crecimiento y evolución. Así y mientras es. lo hagamos, vamos a llegar lejos. Justamente. Ay, Michelle, pues muchísimas gracias. Qué cosa tan linda esto. Yo tenía la duda, y aparte, pues ya te había visto desde hace mucho tiempo que ahí ibas con la librocleta, y pues dije, vamos a entrevistarnos para ver de qué se trata, y qué bonito esos recuerdos que nos cuentas, y ver la evolución, y ver que justamente le has dado al clavo por escuchar a las personas, ¿no? Saber cuáles son pues sus requerimientos, ¿no? De alguna manera el público manda. Y pues me encantaría que para finalizar este episodio nos pudieras recordar tus redes sociales. Estoy muy, muy agradecida contigo por tomarnos esta entrevista, por esta charla. Ojalá puedas acompañarnos en un próximo episodio para que nos compartas tus textos y poder escucharte. Eso estaría de lujo. Oye, sí, estaría padrísimo eso también, aunque en realidad, aunque promuevo mucho el arte, yo soy como bien cohibida, ya me da mucha pena siempre presentar mis cosas, pero sí. En el momento se te quita. O te tomas algo y ahí nos los vienes a contar aquí para Componentes Literarios, que estaría genial. Sí, me echo un par de mezcales antes, pero mientras les paso mis redes sociales para que estén al tanto también, porque estaba haciendo transmisiones y algunos videitos. Ándale, pues perfecto. Temas interesantes. Entonces, igual les paso, tengo 2 páginas, una es Michelle Gaitán Librarte, y la otra está como, bueno, pues más bien es esa. Y bueno, están las otras, la de la librocleta y Librarte también, únicamente. En Librarte son únicamente convocatorias, noticias y temas relacionados con el arte y la cultura en general. La de la librocleta pues tiene que ver más con el fomento a la lectura y este proyecto que pues estábamos platicando del triciclo tamalero y sus aventuras.
Y en la de Michelle Gaitán, pues es prácticamente de todos los proyectos que llevo, que tengo uno de soberanía alimentaria con el que estoy participando, todos los proyectos de cultura, de periodismo cultural y todas las locuras que luego se me ocurre hacer, pues ahí las pongo. Entonces es esa Michelle Gaitán Librarte, la de las convocatorias, y la Librocleta, la del triciclo. Muy bien, pues ya lo tienen, componentes. Aquí ya Michelle nos dijo pues cuáles son sus redes sociales. De todas maneras, yo cuando ya esté mandando el episodio donde estamos aquí conversando, ahí voy a dejar algunos de las redes sociales para que ustedes puedan encontrarla con mayor facilidad y pues que la sigan y también pues contribuyan con esta buena obra, con esta buena causa y sobre todo esta profesión de la gestión cultural. Y entonces es un estudio muy noble, ¿no? Muy noble y que promueve justamente la unión, el vínculo comunitario y pues qué mejor que la cultura, ¿no? Y la identidad. Muy bien, componentes literarios, pues me da mucho gusto traerles este episodio. Nada más les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Componentes Literarios en Instagram y Facebook y claro, los videos salen en YouTube y el audio sale en Spotify. No olviden seguirnos, compartir y darle like y nos escuchamos para la próxima. Esto fue Componentes Literarios.